regresamos a nuestro estudio consecutivo y expositivo en este precioso evangelio. Lucas capítulo 20, ya estamos para terminar el evangelio de Lucas. Lucas 20, versículos del 27 al 40. Lucas 20, del 27 al 40. Y haremos lo que hacemos siempre para adorar a Dios en la exposición de su palabra. Vamos a leer el texto, luego lo vamos a explicar y luego lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Lucas 20, 27 al 40. Dice así la palabra de Dios. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Vamos a inclinarnos delante del Espíritu Santo para que Él nos ayude en la suprema adoración a Dios en la predicación. Espíritu Santo, estamos en este precioso relato de los días finales del Señor Jesús y hoy nos encontramos este pasaje precioso sobre el tema maravilloso de la resurrección. Te pedimos que obres poderosamente, confirmando esta verdad en nuestros corazones y trayendo mucho beneficio a todos los que la reciben. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Regresamos a la última semana de vida del Señor Jesucristo sobre la tierra. Ya vimos algunos de los eventos de esta semana. El lunes de su última semana, el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén, la coronación humilde del Rey Supremo. Luego hizo la purificación del templo y la enseñanza en el templo. Y luego enseñó la parábola de los labradores malvados, el juicio final contra los moralistas religiosos. Y nuestro último encuentro con la predicación en Lucas fue la sabiduría invencible del rey humilde en el caso del tributo al César. Y el texto del día de hoy es un segundo caso para la sabiduría invencible del rey humilde. Un segundo caso para la sabiduría invencible del rey humilde. Estamos en el día miércoles de la última semana del Señor y el Señor, antes de morir en la cruz, está siendo atacado por sus enemigos. Jesús está siendo atacado por sus enemigos. Sus enemigos son de 3 tipos: los fariseos, los herodianos, y ahora aparece un nuevo género en escena: los saduceos. Recordemos que los fariseos representan la religiosidad hipócrita.
Los herodianos son unos políticos mundanos y ambos ya se habían asociado para atacarlo en el caso del tributo al César. Pero ahora se nos presenta un tercer grupo de ovejas perdidas, los saduceos. Los saduceos son unos racionalistas pseudo bíblicos. Son unos racionalistas pseudo bíblicos. Los saduceos habían sido engañados por la filosofía griega y ellos creían que la razón del hombre y las ideas de los filósofos les dictaban correctamente la manera como debían de vivir. Y la influencia de la filosofía griega los había llevado a tergiversar la Biblia. Por ejemplo, ellos no creían en la existencia de ángeles. Por eso el Señor en su respuesta incluye a los ángeles. Y tampoco creían que hubiera resurrección del cuerpo. Estos filósofos racionalistas pseudobíblicos también se vieron confrontados por la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Además, en el caso de la purificación del templo, Jesús afectó su bolsillo, porque el negocio sucio del templo, que ya entendimos en qué consistía, era controlado por ellos. Y por lo tanto ellos también buscaban, al igual que los fariseos, al igual que los herodianos, en este momento de su vida, ridiculizarlo, ridiculizar sus enseñanzas y sacar ventaja para ellos. Y tratan de hacerlo presentándole una situación hipotética, una especie de acertijo que desde sus ideas preconcebidas acerca de la resurrección, según ellos, dejaría ver lo ridículo que es pensar en la resurrección del cuerpo. Pero no contaban con la sabiduría invencible del Rey humilde. No contaban con que Él no puede ser sorprendido ni derrotado por acertijo alguno o situación difícil. El Señor, usando la sabiduría invencible del Rey humilde, defiende la doctrina de la resurrección. Y ese es el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy: una defensa de la resurrección. Una defensa de la resurrección. El tema de nuestro pasaje salta a la vista, es ese, es una defensa de la resurrección del cuerpo a partir de una nueva revelación y desde los escritos de Moisés. El tema de nuestro pasaje es una defensa de la resurrección del cuerpo a partir de una nueva revelación y desde los escritos de Moisés, desde el Pentateuco. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en tres sencillos puntos. Lo primero que vemos en el pasaje es cómo la doctrina de la resurrección es atacada. Versículos 27 al 33, la doctrina de la resurrección atacada. Lo segundo, la segunda escena en el pasaje es cómo Jesús defiende la doctrina de la resurrección. Segundo punto es la doctrina de la resurrección defendida, versículos 34 al 38. Y finalmente, la doctrina de la resurrección admirada. La doctrina de la resurrección admirada, versículos 39 al 40. Tres cosas pues bien sencillas sobre la doctrina de la resurrección. Ella es atacada, defendida y luego admirada. Veamos en primer lugar cómo la doctrina de la resurrección es atacada. Y primero vamos a ver un poco más sobre quiénes eran los que la atacaban. Verso 27. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Aunque ya hemos mencionado algo de lo que los saduceos creían, veamos un poco más cómo habían llegado a extraviarse si ellos tenían también la Biblia y podrían estudiarla. ¿Será que el Antiguo Testamento no enseñaba la resurrección? Por supuesto que sí. El Antiguo Testamento enseñaba la resurrección, pero a pesar de esto, estos saduceos no creían en la resurrección, ni creían que después de la muerte hubiese premios o castigos para nadie. Y no solamente esto lo creían por la influencia de la filosofía griega, que creía que el cuerpo es malo. La filosofía griega creía que el cuerpo es malo, por tanto, creer que el cuerpo volvería a existir era algo ridículo.
Entonces, ellos se habían extraviado de la doctrina de la resurrección por la filosofía griega, pero hay algo mucho más especial. Los saduceos creían que solo los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros escritos por Moisés, eran el fundamento de la verdad, y el resto del Antiguo Testamento, profetas, salmos, etcétera, eran tan solo comentarios del Pentateuco. Repito, la razón por la cual los saduceos se habían extraviado era por su afecto a la filosofía griega, pero además porque ellos creían que solo el Pentateuco era la verdad de Dios y los demás libros de la Biblia del Antiguo Testamento eran solo comentarios de esos 5 primeros libros, y a ellos les parecía que Moisés nunca enseñó la resurrección. El Antiguo Testamento sí enseña la resurrección en pasajes muy claros. Voy a recordarles algunos, ustedes los pueden revisar en su casa. Isaías 26:19 enseña claramente la resurrección. Oseas 6:2, Salmo 16:10 y otros salmos. Pero el pasaje más claro del Antiguo Testamento que enseña la resurrección es Daniel 12, del 2 al 3. Escúchenlo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los muertos, serán despertados, es decir, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Puede ser algo más claro que eso, pero estaba en el profeta Daniel, y ellos creían que el profeta Daniel no era la verdad absoluta de Dios, así que los saduceos menospreciaban todos esos pasajes. Miren, nosotros como cristianos reformados tenemos un lema. Nosotros decimos sola escritura, y eso implica toda la escritura, pero los saduceos decían solo Pentateuco. Ese era el problema que ellos tenían. Ya vimos entonces quiénes eran los que cuestionaban la doctrina y por qué. Ahora veamos cómo la cuestionaron. Versículos 28 al 33. Diciendo: Maestro, Moisés, ahí está su alusión al Pentateuco, nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa es otra ley del Pentateuco, Deuteronomio 25:5. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, y aquí hay que leer esta expresión, ellos lo dicen con sorna, o sea, con burla. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Con su burla, ellos tratan de confeccionar, a partir de sus ideas extrañas, inventan esta especie de acertijo basado en la ley del levirato o ley del hermano, la ley que está en Deuteronomio 25:5, que mandaba cuando un varón hebreo casado moría sin descendencia, su esposa debía casarse con su hermano soltero, a fin de que el primer hijo de la nueva pareja fuese tomado como el primogénito del que murió y tomara posesión de todas las tierras del difunto, así, al fin de que la tierra no saliera del clan o familia, porque la posesión de la tierra era algo muy importante en Israel. Entonces ellos toman esta ley y la mezclan con sus ideas erradas de que no existe la resurrección y generan esta compleja historia, la cual busca ridiculizar al Señor Jesucristo. La idea que ellos tenían era que si Jesucristo no podía resolver esta pregunta, no podía resolver este acertijo, ellos ridiculizarían esta doctrina y ganarían prestigio. Ellos serían entonces alabados por el pueblo y Jesús quedaría derrotado. Y ellos mantendrían la seguridad que tenían. El negocio del templo volvería a ser un buen negocio y su seguridad en sus alianzas con los romanos no se vería alterada.
Esto es pues nuestro primer punto, la doctrina de la resurrección atacada. Ahora veamos nuestro segundo punto, la doctrina de la resurrección defendida. Y el Señor defiende la doctrina de la resurrección de dos maneras. Lo primero que hace es, Él revela un misterio del plan de Dios no revelado hasta ese momento. Jesús revela un misterio del plan de Dios no revelado hasta ese momento. Y en segundo lugar, confirma que la resurrección sí está en el Pentateuco. Segundo, confirma que la resurrección sí está en el Pentateuco. Entonces tenemos dos subpuntos en nuestro segundo punto. Veamos en primer lugar, Jesús revela un misterio del plan de Dios no revelado hasta ese momento. Y con esta primera revelación comienza a dejar Él en ridículo el acertijo de los saduceos. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, y aquí tenemos que imaginarnos que Él levanta la voz en tono fuerte y con mucha autoridad y poder proclama la palabra de Dios. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hermanos, esto es oro sólido. Y por eso vamos a ver estos dos pasajes frase por frase. Versículo 34 dice, los hijos de este siglo. ¿Qué significa la palabra siglo? Ya les he dicho antes, no son 100 años. La palabra siglo es un término técnico, es la palabra griega aion y define un espacio largo de tiempo, define tiempo, espacio y cualidad. La palabra siglo define un espacio largo de tiempo que se caracteriza, un tiempo específico, un espacio específico, una cualidad. Jesús habla de los hijos de este siglo. ¿Cuándo comenzó este siglo? ¿Y dónde termina este siglo? Este siglo comenzó con Adán y la caída y terminará con la segunda venida de Cristo. Ese es el primer siglo de la historia de la humanidad. Pero Jesús dice, los hijos de este siglo. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los hijos de este siglo son los que se identifican o son como este siglo. La Biblia nos dice que este siglo es malo. Así que los hijos de este siglo son los hombres que no conocen a Dios, que en su depravación total siguen siendo malos. Los creyentes no somos hijos de este siglo, los creyentes somos hijos del siglo venidero. Sin embargo, participamos como los hijos de este siglo en el tema del matrimonio. ¿Qué hacen los hijos de este siglo y los creyentes en el asunto del matrimonio? El texto termina diciendo, verso 34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Hasta ahí lo que todo el mundo sabe. Pero ahora veamos el verso 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál es aquel siglo? Es el siglo venidero, el nuevo siglo que vendrá. ¿Cuándo comenzará y cuándo terminará aquel siglo? El siglo venidero ya comenzó con la primera venida de Cristo. Con la primera venida de Cristo, el siglo venidero entró en este siglo, irrumpió en este siglo. ¿Y cuándo terminará? El siglo venidero no terminará nunca. Los dos siglos en este momento están traslapados, solapados, el uno sobre el otro sobrepuesto. Este siglo está terminando y el siglo venidero que ya comenzó va a ser el que tome el lugar y va a predominar por el resto de la historia. Esto se enseña claramente en la Escritura, en Hebreos. No vayan allá, yo simplemente les leo el pasaje y les explico
Hebreos 6 del 4 al 6. En Hebreos 6 del 4 al 6 estamos hablando de apóstatas, es decir, de personas que profesaron la fe y luego la abandonaron. Y el autor de Hebreos dice que los apóstatas no pueden volver a arrepentirse. Y una de las razones por las cuales ellos no pueden volver a arrepentirse es porque ya conocen todas las cosas que pertenecen a la verdadera fe. Así que no hay nada con qué convencerlos. Y una de las cosas que ellos ya conocen son los poderes del siglo venidero. Y si los apóstatas que son de este siglo conocen en este siglo los poderes del siglo venidero, es porque el siglo venidero ya está aquí. Escuchen Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, estos son personas que recibieron alguna luz pero no se convirtieron de verdad, y gustaron del don celestial, apenas medio probaron, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, apenas lo recibieron un poquito, lo conocieron un poquito, pero no fueron habitados por él. Y miren, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto significa que personas del primer siglo conocieron los poderes del siglo venidero, y eso significa que el siglo venidero ya está aquí. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, ¿cuál es aquel siglo? Es el siglo venidero. ¿Cuándo comenzó? Comenzó con la primera venida de Cristo. Ya está aquí. El siglo venidero entró, penetró y está solapado, traslapado, sobrepuesto sobre este siglo. Este es este siglo y este es el siglo venidero. ¿Cuándo terminará aquel siglo, el siglo venidero? Nunca. Y dice el texto que los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Quiénes son los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo? Son los que son nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra nueva criatura significa nueva creación, es decir, que pertenece a la nueva creación. Y esa nueva creación es precisamente lo que traerá el siglo venidero. Los cristianos somos nueva creación. No pertenecemos a esta creación vieja, sino que somos parte de aquella nueva creación. Nosotros somos un bien del siglo venidero existiendo en este siglo. Y esos, los que poseemos la vida del siglo venidero, somos los que somos tenidos por dignos de entrar a ese siglo. No por nuestros méritos, no somos dignos por nosotros mismos, somos dignos por Cristo, por lo que Él hizo, que nos dio a nuestro favor. ¿Y en qué se diferencian las personas que habitan este siglo de las personas que habitarán el siglo venidero? En cuanto al asunto del matrimonio, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y eso comienza a dejar en ridículo la pregunta de los saduceos, porque la pregunta de los saduceos es esta: entonces, cuando haya resurrección, ¿de quién va a ser esposa la mujer que la tuvieron 7? Y aquí el Señor muestra claramente: no, es que allá no va a haber ni siquiera matrimonio. Ustedes son unos torpes e ignorantes. Ustedes no sabían que allá no va a haber matrimonio. Pues vengo a contárselos. ¿Por qué en el siglo venidero el hombre y la mujer regenerados, purificados y glorificados no se casan? Verso 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué no se necesita el matrimonio en el siglo venidero? Porque el cuerpo será inmortal y no habrá necesidad que se reemplacen a los que murieron para poblar toda la tierra. No se necesitará la reproducción, pues el número de los seres humanos determinado por Dios estará completo. Y todos esos hombres, en un número exacto y fijo, dice el texto, serán iguales a los ángeles. Eso no significa que no tendrán cuerpo físico como los ángeles. Los ángeles no tienen ni nunca tendrán cuerpo físico, pero los hombres tenemos y por toda la eternidad
tendremos cuerpo físico. Somos iguales a los ángeles en el sentido de que no tendremos sexualidad, al igual que los ángeles. Los ángeles no tienen sexualidad, ellos no necesitan procrear, porque ellos fueron creados de una vez en un número fijo. Miles de millones de ángeles creados de una sola vez. Toda la población angélica fue hecha fija y completa desde el momento de su creación. En cambio el hombre no. El hombre le fue dado completar el número de sus criaturas por procreación. Así que cuando estemos en el siglo venidero, la procreación no será necesaria, ni la sexualidad tampoco, porque allá tendremos placeres y deleites mucho mayores que los que da la sexualidad. Y dice, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Cuando dice son hijos de Dios, se refiere a que en el siglo venidero la imagen de Dios que ahora está en nosotros será hecha perfecta. Cuando dice que seremos hijos de Dios, significa que seremos iguales a Dios como imagen de Dios. Reflejaremos de manera perfecta la imagen de Dios. Y eso nos permitirá tener una relación perfecta con Dios. Cuando seamos hijos de Dios, tendremos una relación tan perfecta con Dios que la relación más perfecta que existe en la tierra no será necesaria. ¿Cuál es la relación más perfecta que existe entre dos hijos de Dios en la tierra? El matrimonio. Pero cuando estemos allá, tendremos una relación tan perfecta con Dios y tan perfecta con los demás hermanos que el matrimonio, que es la relación más alta y perfecta de esta vida, no existirá más. En ese sentido, aunque el matrimonio en esta vida es la relación superior, es muy inferior comparada con las relaciones que tendremos en el siglo venidero. Por eso el matrimonio no será necesario. Y seremos hijos de Dios, dice el texto, al ser hijos de la resurrección. Significa que experimentaremos la resurrección. Y experimentar la resurrección es la evidencia final de que somos hijos de Dios. Miren cómo la sabiduría de Cristo no se limita al conocimiento de la Escritura ya revelada, lo que está escrito sobre un tema. Él aquí está demostrando que Él conoce lo que no ha sido revelado. Hasta este momento nada se había dicho de que si el hombre de la nueva creación tendría esposa o no. Aquí Jesús lo está revelando por primera vez. Él trae una nueva revelación, y esta nueva revelación deja humillado el acertijo de los saduceos y los hace ver ignorantes, y a él lo eleva a la categoría de Dios, porque solo Dios conoce lo que está oculto en el plan de Dios. Pero veamos en segundo lugar, no solamente cómo él defiende la doctrina de la resurrección por medio de una nueva revelación, sino que también defiende la doctrina de la resurrección confirmando que Moisés en el Pentateuco sí enseñó la resurrección. Jesús no solo conoce lo que no está escrito, sino que en lo que está escrito Él nos puede enseñar a ver lo que nosotros nunca veríamos. Los saduceos nunca pudieron ver que Moisés sí enseñó sobre la resurrección. Entonces Jesús toma un pasaje del Pentateuco, que es Éxodo capítulo 3, versículos 6, en su primera parte. No toma a Isaías o al Salmo, o no toma a Oseas ni a Daniel, como ya dijimos, donde se enseña claramente la resurrección, sino que toma a Moisés, porque estos saduceos creían que solo Moisés era infalible. Y toma un pasaje en el que aparentemente nada se dice sobre la resurrección y nos muestra lo que allí no vemos. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 6 en su primera parte. Es el pasaje donde Dios aparece a Moisés en la zarza ardiendo. 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Repito, el pasaje dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? ¿Dónde está ahí la resurrección? Bueno, el Señor en su sabiduría nos muestra que ahí Moisés habló de la resurrección. Versículo 37, volvemos a nuestro texto. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, primero los avergonzó en cuanto al matrimonio, ahora los va a avergonzar en cuanto a la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, y noten esa expresión, aún, hasta Moisés, a quien ustedes prácticamente idolatran, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, en Éxodo 3, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y la clave está en el 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús dice en el 38, Dios es Dios de vivos. Eso quiere decir que cuando Dios habló a Moisés en la zarza, en aquella ocasión Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, su cuerpo yacía en el polvo, pero estaban delante de Dios y delante de Dios estaban vivos. Es decir, su alma estaba viva y en la mente de Dios Abraham era un ser vivo. Es decir, que cuando Dios dice que Él es Dios de vivos, eso significa que su propósito es ser el Dios de muchos seres humanos en los que reina plenamente la vida. Cuando Él dice, yo soy Dios de vivos, significa que su propósito es ser el Dios de muchos seres humanos en los que reina plenamente la vida. Y eso significa que la vida humana plena no es la de un alma viva desprovista de su cuerpo. La vida humana plena es la de un alma viva unida a un cuerpo vivo en la presencia de Dios. Y eso implica que necesariamente Abraham iba a recuperar su cuerpo. Y eso significa que Dios triunfaría sobre la muerte en la resurrección. De esto se infiere que en un momento Dios le devolverá a Abraham y a todos los que son como él, un ejército enorme de personas, les hará ser vivos en su alma y en su cuerpo, porque Él es un Dios de vivos y su promesa es, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán un pueblo vivo. Por eso en este pasaje Moisés habló de la resurrección, no de manera explícita, obviamente, pero sí de manera implícita, como el Señor nos deja ver. Luego el apóstol Pablo nos aclara esto y lo dice de una manera explícita. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, en la segunda venida de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, óigase bien, es necesario, porque Dios es un Dios de vivos, que esto corruptible se vista de incorrupción. Porque Dios es un Dios de vivos, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está claramente, ya de una manera explícita, la victoria de Dios sobre la muerte del cuerpo. Hermanos, cuán generoso es el Señor, que sobreabunda en argumentos para fortalecer nuestra fe. Primero da un argumento basado en una nueva revelación y luego da un argumento de profundidad escritural, llevándonos a ver en la Biblia lo que nunca pudiéramos ver nosotros por nosotros mismos. Y con ello podemos ver claramente la divinidad de Jesucristo por medio de su sabiduría. Y esta es otra gran victoria de la sabiduría de Dios sobre los débiles, pobres y envanecidos hombres que no quieren que Dios los gobierne.
Su rebelión es sencillamente: no quiero que Dios me gobierne. Como dice el Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pero aquí está la victoria de su Cristo su ungido. Él vencerá y triunfará sobre todos. Ya vimos entonces la doctrina de la resurrección atacada y vimos la doctrina de la resurrección defendida. Ahora, en tercer y último lugar, veremos la doctrina de la resurrección admirada. Admirada. Versículo 39. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y en Mateo 22, 23 muestra que estos hombres estaban admirados. Y ellos le dijeron: Maestro, qué enseñanza tan espectacular, bien has dicho. Estos hombres estaban admirados y los saduceos estaban humillados. Versículo 40, y no osaron preguntarle más. Así que con la admiración de los escribas y la humillación de sus contrincantes se sella el triunfo de nuestro Señor en su defensa de la resurrección. Y este triunfo, hermanos, es para alegría nuestra y seguridad nuestra, porque su triunfo es nuestro triunfo, porque está escrito: el que en él creyere no será avergonzado. Este triunfo del Señor es nuestro triunfo. Este triunfo es la seguridad de su resurrección y de nuestra resurrección. Por eso este pasaje es para la gloria de nuestro Dios y seguridad nuestra. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy al ver esta disputa de Cristo con los saduceos acerca de la resurrección? Podemos resumir la enseñanza del pasaje en lo siguiente. Primero, que el hombre depravado se cree sabio en su propia filosofía y cree que puede desafiar la sabiduría de Dios. Pero segundo, aprendemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios, y que Él es invencible en toda disputa. Tercero, aprendemos que la resurrección es una realidad irrefutable. Todos los hombres resucitarán, unos para gloria eterna y otros para condenación eterna. Y aprendemos que todos los que tenemos la fe de Abraham resucitaremos con Abraham, para que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, un pueblo en el que reina plenamente la vida en sus cuerpos y en sus almas, porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahora terminemos preguntándonos, después de la exposición del pasaje, ¿cómo se aplica este pasaje a nuestras vidas en el siglo XXI? ¿Cómo se aplica este pasaje a los que ya somos creyentes? En el pasaje vemos claramente a unas personas con una debilidad muy grande en la Escritura. Los saduceos tenían una debilidad muy grande en la Escritura. Primero que todo, estaban contaminados con la filosofía, y segundo, no habían abrazado toda la palabra de Dios. Y eso nos da una aplicación muy, muy importante. La aplicación es esta, mis hermanos: si nosotros no ponemos suficiente interés en la Biblia, terminaremos engañados con las ideas del mundo. Si usted no pone suficiente interés en el estudio y aprendizaje de todas las doctrinas bíblicas, de tal manera que no pueda ser engañado, será engañado. Será engañado por el evolucionismo, por la filosofía, por la psicología, por las religiones orientales, por las sectas y todas las teorías supuestamente científicas que se oponen a la verdad de Dios. Si usted no abraza fuertemente la verdad terminará alejándose de usted. Así que este pasaje es un llamado a que nosotros nos aseguremos de tener una comprensión exacta y precisa e inconmovible de las principales verdades bíblicas. Hermano, para dejar de ser niño en Cristo, usted tiene que tener un conocimiento suficiente de la verdad bíblica, de tal manera que ya no pueda ser engañado. Los niños son fluctuantes y son engañados porque no conocen todo el consejo de Dios. Así que esta primera aplicación es que usted debe asegurarse de conocer profundamente toda la verdad de Dios. Todas las doctrinas cardinales de la Biblia usted las debe manejar con propiedad. Si no lo hace así,
la verdad se alejará de usted. Pero ¿cómo será usted docto en la doctrina bíblica si ni siquiera ha leído toda la Biblia? Aquí hay personas que llevan 10 años de vida cristiana y nunca han leído toda la Biblia. Esas personas nunca estarán seguras de lo que creen. Para poder tener una seguridad y una convicción inconmovible es necesario estudiar toda la Biblia y en ellas todas las doctrinas. Así que si usted tiene 10 años de vida cristiana y no ha leído la Biblia sino una sola vez, y alguno para vergüenza ni siquiera una sola vez, déjeme decírselo con mucho amor, se lo voy a decir con mucho amor: usted es un mal creyente. Usted es un creyente mediocre. Si usted no conoce bien toda la Biblia después de 5 años, todavía sigue siendo mediocre. Si lleva 2 años y aún no ha leído toda la Biblia, es un primíparo mediocre. Lo más urgente para usted, hermano, es conocer toda la Biblia y solo la Biblia. Y todas las doctrinas de la Biblia. A usted no lo deben engañar. Yo he tenido la triste experiencia de pastorear a hermanos que tienen 10 años en la vida cristiana y de pronto se topan en una esquina con un unitario y el unitario les dice 2 o 3 cosas acerca del bautismo y del nombre del Señor y terminan yéndose para el unitarismo. Se me desgarra el corazón de dolor porque a esa persona yo la pastoreé 10 años y en 10 años nunca pudo tener una convicción inamovible sobre la doctrina de la Trinidad. Y eso no es culpa mía como pastor, porque yo se la enseñé muchas veces en el púlpito y en consejería privada. Es culpa suya porque no estudió la Biblia, porque no adquirió comprensión profunda del consejo de Dios, porque no amaba la Biblia de verdad y era mediocre. Estaba más interesado en su vida en este mundo que en conocer a Dios. Y por eso es que las ovejitas son engañadas por los falsos maestros y falsos profetas, porque no abrazan toda la Biblia. Así que este pasaje es un golpe muy fuerte a la mediocridad espiritual en el estudio de la Biblia. Pero una segunda aplicación que se deriva de este pasaje es la siguiente: en este pasaje nuestro Señor Jesucristo hace una nueva revelación. Es decir, Él revela algo del plan de Dios que no había sido revelado hasta entonces. Y eso nos lleva a decir lo siguiente: en nuestros días no hay nuevas revelaciones. En nuestros días, quien le venga a decir que tiene una palabra de Dios distinta a la palabra que está escrita, que es la última revelación, está tratando de engañarlo. No hay nuevas revelaciones, sola escritura. No hay nuevas revelaciones. No hay profecías, no hay Dios me dijo, y no hay profetas que te van a ayudar a entender la voluntad de Dios. La última profecía es la Escritura. La Escritura está sellada. No hay profetas, no hay nuevas revelaciones, sola Escritura. Y eso debemos sostenerlo hasta que muramos. Tercer lugar, la palabra, este texto nos muestra claramente que debemos defender a capa y espada la doctrina de la resurrección. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la doctrina de la resurrección en nuestro tiempo? Es la falsa doctrina de la reencarnación. La Biblia no enseña reencarnación, la Biblia enseña resurrección. Hebreos 9:27. Es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No reencarnación. Condenamos por completo la doctrina de la reencarnación. Solo defendemos la doctrina de la resurrección. Y finalmente, este pasaje se aplica a nuestras vidas de una manera muy especial en cuanto al fortalecimiento de nuestra fe. Al estar seguros, con una seguridad inconmovible, de que resucitaremos de entre los muertos, eso necesariamente va a disminuir en nosotros el miedo a la muerte. ¿Quién sabe cuántos de nosotros o cuáles de nosotros vamos a partir
al Señor en este año. Al enfrentar los momentos previos a la muerte, todos debemos aspirar a estar con fe, a tener seguridad de que veremos al Señor en las próximas horas, en los próximos días o en los próximos meses. Esa seguridad debe estar ahí. Aunque estemos batallando con el miedo por algo desconocido como es la muerte, tendremos fe y de esa manera venceremos la muerte. Y el pilar fundamental para vencer el miedo a la muerte será la doctrina bíblica de la resurrección. Si estamos seguros de ella, hermanos, el miedo a la muerte se disminuirá y nos preparará para tener una buena muerte, una muerte en la cual estaremos seguros de que pronto veremos al Señor y de que pronto entraremos en cielo nuevo y tierra nueva, en los que mora la justicia, en los que nadie se casa ni se da en casamiento, y viviremos allá en una profunda relación con Cristo, y eso nos dará un ánimo especial para enfrentar con valor la muerte. Esa es una aplicación muy importante de este pasaje. Pero también, si creemos que hay resurrección, debemos creer que hay diferentes grados de gloria en la resurrección. Porque una es la gloria del sol, otra la gloria de las estrellas, otra la gloria de la luna, y una estrella es diferente a otra en gloria. Así que si hay resurrección, hay grados de resurrección y de gloria en la resurrección, y yo debo esforzarme por alcanzar el grado máximo para mí. El grado máximo para mí. La batalla de la fe no es una batalla con mis hermanos. ¿Cuál de los dos llega a más gloria? Es una batalla conmigo mismo, para yo llegar a la máxima gloria posible de mi cuerpo en la resurrección. Y todo esto, este pasaje nos anima a tenerlo. Y finalmente, hablar a nuestros amigos que están aquí, que no se han entregado al Señor Jesucristo. Amigos, ustedes escucharon en el profeta Daniel que hay resurrección de creyentes para gloria y de impíos para condenación. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, créame, usted va a resucitar, pero no va a resucitar para gloria, va a resucitar en un cuerpo horripilante, con todos sus pecados a flor de piel, para pararse delante del juicio de Cristo, para ser condenado y arrojado a un lago de fuego, donde el tormento suyo nunca cesará. Y la palabra de Dios hoy sobre la resurrección lo está invitando a tener una verdadera resurrección para vida, porque esa resurrección que tiene usted como incrédulo no es resurrección para vida, es resurrección para muerte. Pero usted puede obtener hoy, los niños pueden obtener hoy la resurrección para vida, si reconocen que son pecadores o pecadorcitos y se arrepienten sinceramente de sus pecados. Niños, si la muerte los sorprende, ustedes resucitarán, y no resucitarán como niños, resucitarán como un adulto de aproximadamente 30 años. Esa es la promesa de Dios, que todo el que se limpia de sus inmundicias en la sangre de Cristo resucitará para gloria. Vengan a Cristo los que no conocen a la salvación. La puerta está abierta. Vengan a Cristo los niños. El Señor vino a darnos hoy frescura y poder a través de la doctrina de la resurrección. Vamos a ponernos de pie y a terminar honrando al Señor en oración y reaccionando a su palabra con cánticos. Oremos. Señor, gracias por este ataque que te hicieron los saduceos, porque en él brillaste glorioso y nos mostraste las preciosuras y la profundidad de esta gloriosa esperanza y seguridad nuestra, que es la seguridad de nuestra resurrección. Porque tú resucitaste, nosotros resucitaremos, unos para gloria y en distintos grados de gloria, otros para condenación. Permite que los que hoy no tienen esta gloriosa promesa segura se arrepientan y vengan a Cristo. También nuestros niños, ellos obtengan tu gloriosa salvación. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y para terminar, vamos a cantar un hermoso himno.